Muy buenas tardes, estimada audiencia de Voz Comunista, programa de listas producido y distribuido por Contenidos Culturales Comunistas y Populares CCCP, guerrilla comunicacional combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. En esta oportunidad, hoy miércoles 6 de enero del 2021, empezando la semana del año, la primera semana, y hemos arrancado con el tema electoral, un par de entrevistas anteriores de candidatos. Y hoy también nos acompaña un candidato, nos honra con su presencia el compañero Fidel Ríos Alarcón. ¿Cómo está, compañero? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Carlos Luna? Mi saludo. Gracias por la oportunidad. No, de nada, compañero. Gracias a usted por su tiempo. Nadine, disculpe si le he cortado. Queríamos empezar la entrevista brindándole a la militancia unas pequeñas pinceladas gruesas acerca de su actividad, digamos así, su historia política, su militancia, su actividad profesional, etcétera, etcétera. Algunas generalidades y referencias para que la militancia lo conozca, compañero, por favor. Sí, Carlos. Ciertamente soy integrante de Juntos por el Perú, liderado por Verónica Mendoza. Claro, en esta oportunidad voy con el número 11. Por eso siempre decimos el 11 de abril, escribe el número 11. Yo principalmente me dedico en Lima y en la sede principal de la Casa del Maestro a capacitar a profesores y a directores, y muchas veces por encargo del Ministerio de Educación. Desde hace 38 años vengo formando líderes diáfanos, transparentes, verdaderos, auténticos. Nuestro país, es cierto, tiene ausencia de líderes en todos los campos de la actividad económica, política, social, educativa, gremial, empresarial. Entonces, la gran tarea es formar líderes. Y me dedico principalmente a el curso de oratoria y liderazgo. Son 38 años poniendo el hombro por la educación de nuestro país. Ya un gran poeta, Antonio Machado, en alusión al curso de oratoria, decía lo siguiente: si hubiera un curso de 1 horita diaria que les enseñe a pensar a los estudiantes, que desarrolle su capacidad de imaginación, su capacidad de creatividad, su capacidad de síntesis, de ampliación, que desarrolle su capacidad de interpretación, que desarrolle su capacidad de opinión, en una palabra, que desarrolle su inteligencia. Hace años y décadas hubiéramos solucionado el tema del hambre, la miseria, la recesión, la desocupación en nuestro país. Hace años y décadas. Y entonces es que existe una penúltima ley de educación que tiene como objetivo hacer participar en el aula a los alumnos, pero no se cumple. Nosotros vemos que en el aula solamente habla 1, 2 personas, y en todos los niveles, ¿no? Desde inicial, primaria, secundaria, posgrado, maestría, doctorado. En el Perú, la última ley de educación ya avanza y dice entre sus objetivos la necesidad de desarrollar la capacidad de enjuiciamiento de los alumnos. Pero la pregunta es: ¿en qué escuela, en qué posgrado, en qué doctorado el alumno lo pone contra la pared al profesor, a la profesora? Si no hay participación, menos hay capacidad de
de enjuiciamiento. Nosotros tenemos en el Perú 75.000 instituciones educativas, tanto del sector público como privado. Tenemos 94 universidades. No hay este curso importante, vital, imprescindible, no existe. En cambio, en otros países altamente desarrollados, estamos hablando en Europa, Finlandia, por ejemplo, estamos hablando de los tigres del Asia, Singapur, Tailandia, Malasia, China. Miren, Vietnam que salió de las cenizas porque siempre estaba bajo el yugo imperial de los Estados Unidos, salió de esas cenizas, un país completamente destruido el año 64, 65, y hoy, según la prueba PISA, estamos hablando de la UNESCO, de las Naciones Unidas, según la prueba PISA, alcanzó a Estados Unidos, pasó a Estados Unidos. Por eso es que ya Vietnam es un país que apunta hacia el desarrollo económico. Entonces, miren cómo en razón a ese esfuerzo, a ese espíritu solidario, en razón a la planificación, un partido, diré, un país como Vietnam, ciertamente ha puesto en la mirada en la educación. Y eso lo dice ese documento Jack Taylor, por la década elaborado por la UNESCO, por la década de 1980 todavía, que los países para progresar, para crecer, para desarrollar, tienen que poner la mirada en la educación. Es decir, nuestro país, como Estado, tiene que invertir en educación. Las instituciones de nuestro país, claro, en razón de que no ponen la mirada en la educación, y por eso hay una encrucijada de las instituciones en el país. Y las personas también necesitan invertir en educación. Y por eso una de las habilidades blandas más importantes del mundo es oratoria y liderazgo. Y por eso nuestra dedicación así plena en la institución. Compañero. Sí, perdón, para concluir nada más, el Centro de Investigación de Psicología, el Centro de Investigación de Psicología Aplicada Latinoamericana, es la más grande de todo el Perú y de América Latina también, porque nosotros brindamos didáctica de oratoria, es decir, capacitamos a los maestros. Eso es lo que necesitan los maestros para hablar ya de calidad y excelencia educativa. Sí, amigo Carlos Luna. Sí, compañero, le decía que vemos que ha desarrollado bastante, con bastante tiempo la faceta de educador y ahora está aspirando a una curul por el departamento de Lima, en la lista de Juntos por el Perú. Compañero, ¿qué opinión le merece la actual situación política del país? Tenemos un presidente que ya tiene en su haber tres mártires del movimiento popular, del movimiento sindical, del movimiento de lucha de los trabajadores. Un presidente que, bueno, nosotros esperamos que nuestro país siga una senda de desarrollo, pero también queremos que esa senda de desarrollo alcance a todos, que sea un desarrollo equitativo. ¿Qué opinión le merece, compañero, la actual situación política del país, este nuevo gobierno que ha empezado a fines del año pasado y que ahora pues tenemos para este año, ¿no? Sí, para recordarle, Carlos, que el próximo 28 de julio celebramos el Bicentenario. Son 200 años donde nos han gobernado, claro, con excepción del presidente Velasco Alvarado, nos ha gobernado la derecha.
desde la extrema derecha hasta centro derecha, y es por eso que por ejemplo, Verónica, como alternativa, por ejemplo, levanta las banderas de la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad ciudadana. Es difícil que se invierta en nuestro país si no hay estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad jurídica, y entonces es necesario luchar contra la inseguridad ciudadana en nuestro país. También defender nuestros principales recursos naturales, principalmente energéticos. Es necesario, por ejemplo, cerrar las brechas de infraestructura. Entonces, por ejemplo, crearíamos más empleo, principalmente, por ejemplo, al sector de construcción civil. Construcción civil representa el 6% de la PEA. Pero miren, están sin trabajo. El Estado no invierte, el sector privado solo invierte el 80%, y el sector público invierte el 20%, lo que no es correcto. Tenemos que tener más inversión pública, y para eso, y para progresar, para crecer, para desarrollar, tenemos que poner la mirada en cerrar la brecha de infraestructura. Tenemos una brecha de infraestructura de 180.000 millones de dólares. Y los países desarrollados nos dan el ejemplo. Miren, de aquí nomás en América Latina, desde Brasil, que tiene una brecha de infraestructura de 450.000 millones de dólares, ya está cerrando, está construyendo no solamente hospitales, colegios, sino también hasta campos deportivos. China tiene una brecha de infraestructura de 990.000 millones de dólares. Y miren cómo China, por ubicar su mirada, cerrar esta brecha de infraestructura, y entonces es un país que siempre está en crecimiento. Es el país que más crece en el mundo. Y por eso es considerado como, ya desde el año pasado, ya desplazó como potencia económica de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para salir del hambre. Hablando del hambre, por ejemplo, en nuestro país, nosotros tenemos 45% de niños en edad escolar que tienen anemia. ¿Usted sabe lo que significa eso, esa cifra? Eso no se da en ningún país del mundo. Eso quiere decir el deterioro de su sistema psicosomático, quiere decir que se deteriora sus habilidades, su destreza, su inteligencia. Entonces, existen pocas defensas, ese sistema inmunológico es bastante bajo. Es decir, de cada 2 niños o niñas, 1 es anémico. No solamente eso. Ya hemos visto las protestas de los sectores de la minería, principalmente porque desde que nacen, ya los niños llevan en su sangre ya el cobre, ya llevan algunos otros metales pesados que realmente destruyen todo su sistema psicosomático. Entonces, imagínate que en el cerebro de los niños tengan esos metales pesados, cobre, plata, aluminio. Realmente eso sucede solamente en este país. Es un país de 200 años de destrucción. Este país necesita prácticamente una nueva república. Necesita una reingeniería del Estado. Y también es necesario crear cuadros técnicos en el tema de gestión pública,
Imagínense, ya cerró el año 2020 y la mayoría, por ejemplo, tanto del sector público, perdón, del gobierno central como de los gobiernos subnacionales, no han gastado más del 80% de su presupuesto. Tienen que devolver más de 870 millones de soles, devolver, porque no han tenido capacidad de gasto, no tienen capacidad de gestión. La izquierda, pienso, sí tiene cuadros altamente calificados. Tenemos un buen programa de gobierno de Juntos por el Perú, y liderado por Verónica Mendoza. Compañero. Así es sí. Dígame, Carlos. Sí. Queríamos ya un poco para ir cerrando, que aunque usted ya nos ha mencionado bastante de ello, pero quisiéramos por favor que nos desarrolle un poco los puntos que usted trabajaría en caso de llegar al Congreso. Nos ha mencionado educación, que es el tema en el cual usted se desenvuelve. Sí, perdón, no solamente educación, es necesario combatir a la corrupción. Usted es de la libertad. Miren, a propósito del fenómeno del niño 2017, miren cómo es la corrupción y cómo es necesario combatirlo. Se utilizó un presupuesto de emergencia, 1.300 millones de soles, imagínense, para construir entre postas médicas y hospitales más o menos 80 instituciones de salud. Hasta ahora no hay nada. Desaparecieron. Al año siguiente, el gobierno central, utilizando el presupuesto de la República, invirtió 1.900 millones de soles para lo que llamamos la reconstrucción del norte, afectados por el fenómeno del niño, para construir 14 hospitales. No hay ninguno. Desapareció. Esa es corrupción y tenemos que combatir nosotros. Por concepto de corrupción, el país pierde, escuche, al año más de 30.000 millones de soles. Y por concepto de elusión y evasión tributaria, principalmente de esas transnacionales, esas grandes empresas, pierde 25.000 millones de soles. Por eso tenemos que poner la mirada en esos problemas de elusión y evasión tributaria. Sí, entonces es necesario, es cierto, tener en cuenta el empleo también. Ya me había referido, miren cuánto mano de obra nosotros hubiéramos creado, así con la construcción de hospitales, colegios destruidos. Colegios destruidos, nosotros tenemos una brecha de infraestructura de 90.000 millones de soles. Es decir, más del 40% de las escuelas no tienen los servicios básicos. Y en el sector salud, la brecha de infraestructura es 100.000 millones de soles. Hay aquí en la misma capital hospitales que ya se caen. Entonces, es necesario crear empleo. Es necesario tener en cuenta las remuneraciones. Miren lo que ha sucedido con el agro. Claro, el año 2000, los ingresos por exportaciones, 400 millones de dólares. El año 2020, al cierre de 2020, estaban cerrando con más de 7.000 millones de dólares por concepto de exportación. ¿Cuánto ha aumentado? 1.750%. Mientras los salarios de los trabajadores agrarios solamente aumentaron en 20 años 150%. Entonces, ya no los salarios de esclavos. Tenemos que tener en cuenta que nuestros recursos humanos son muy importantes. Entonces, esa es otra de las banderas de Juntos por el Perú,
la creación de puestos de trabajo, buenos salarios, es decir, tiene que ser, tenemos que apuntar a un trabajo digno. Eso es lo que ciertamente necesita nuestro país. ¿Alguna pregunta, Carlos Luna? Sí, estimado compañero, le queremos agradecer por su tiempo, por su disposición. No sé si para terminar usted nos puede dar alguna novedad sobre la campaña. Sabemos que, bueno, es en abril aún, que hay una circunstancia especial que es la pandemia y que en buena medida va a cambiar los rasgos de una campaña como la conocíamos, ¿no? Como la conocíamos, con quizás buscando mítines multitudinarios, quizás buscando pues el contacto con la gente. Pero compañero, a ver, díganos cómo ha planteado su campaña y si hay alguna fecha importante en la cual usted va a presentarse, algún momento que, no sé, la militancia de Lima va a estar ávida pues de saber alguno de sus pasos, si es que ya lo ha planeado, ¿no? Si no, también quisiéramos saber sus reflexiones finales, compañeros, sus reflexiones finales para este 2021, ¿no? Para este 2021. Sus reflexiones finales con respecto a la lucha del movimiento popular. Sabemos que la CGTP está planteando un paro nacional. Y bueno, eso es lo que queríamos escuchar de usted, compañero. Sí, Carlos Luna, ¿por qué la CGTP se plantea paro nacional? Es que ciertamente se están produciendo muchas injusticias en el sector laboral. Mire, a raíz de la pandemia, solamente en el segundo trimestre, no lo digo yo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, 7 millones de despedidos. 7 millones. Nuestra PEA es 17 millones. Miren, eso sucede solamente en nuestro país. Entonces, la CGTP ciertamente ha perdido también muchos dirigentes que han sido despedidos. Ahí está Luis Amán, por ejemplo, dirigente, secretario general de la BACUS y ocupa también cargos a nivel de América Latina. Ha sido injustamente despedido por ser un trabajador combativo, un gran organizador. Se formó en las escuelas de oratoria, ¿sí? En nuestra institución. Entonces, nuestra institución ciertamente ha formado cuadros muy importantes. Miren, los mejores cuadros, los mejores cuadros. Yo pienso que la expresión de la inteligencia está en los sectores populares. Los sectores, principalmente de la clase A, claro, seguramente sus hijos terminan secundaria en los mejores colegios, después ya no quieren saber nada del Perú, ¿ya? Ellos se van. En cambio, aquí los sectores populares tienen muy buenos cuadros en gestión pública, tienen muy buenos cuadros en gestión municipal, en gestión regional, tienen los mejores cuadros. Carlos Luna, la derecha ya gobernó ya, casi por 200 años, ya gobernó la derecha. Tienen que darle la oportunidad a los sectores progresistas, a los sectores de izquierda, para dirigir este país. La derecha ya corrupta, ¿sí? Siempre trata de beneficiarse a costa del sudor de los trabajadores. Es el caso de la Cristal, ¿no? Es una transnacional la Cristal. Y miren cómo despide a un dirigente sindical. Y pienso que eso no es correcto. Ya es necesario ya eliminar ese dispositivo suspensión perfecta de labor. Ya es necesario eliminar. Entonces, de lo contrario, la CGTP, como siempre, va a estar en primera fila de las grandes protestas, de las grandes
manifestaciones. Gracias, Carlos Luna, por esta oportunidad. Le deseo también muchos éxitos en el estudio, en el trabajo, en la vida, a toda su audiencia. Carlos Luna, recuerden, también una sugerencia para los que nos escuchan, es importante rescatar ese valiosísimo documento, es el programa de Juntos por el Perú. La derecha no tiene programa, y si tiene un programa, está completamente desfasado. Es decir, la economía neoliberal ya está desfasada de una realidad. Imagínense, esta economía neoliberal se expresa en el mundo por el hecho de que solamente 7 personas, y eso lo dice la misma Naciones Unidas, 7 personas tienen la mitad de todos los ingresos del mundo. Nosotros tenemos más de 7.000 millones de personas. Este planeta tiene más de 7.000 millones de personas. Y la mitad de los ingresos de esos 7.000 millones de personas lo tienen solamente 7 personas. Entonces es conveniente luchar contra esa inequidad de los ingresos. Y eso es una de las consecuencias de la inseguridad ciudadana, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Mire, lo que llaman el corazón de ese sistema neoliberal de Estados Unidos. Estados Unidos tiene más de 70 millones de drogadictos. Allá a cada momento la gente mata. Entonces, es un país, claro, siempre guiado por el sistema neoliberal. Ya caducó ese sistema. Lo que necesita el mundo es un sistema donde exista la planificación. Yo lo vivo con mi propia familia, que es de Ayacucho. Muchas veces tiene que vender sus papas, ¿sí?, ya a menos del valor de lo que les ha costado. Entonces, hay una encrucijada en todos los sectores de la actividad económica, política, social. ¿Y por qué? Porque también no hay planificación. Si este país ingresara a ese sistema de la planificación, sería un país más organizado, más disciplinado. Sería un país donde en las escuelas principalmente se enseñe a desarrollar su inteligencia, sus habilidades, sus destrezas, no una educación anquilosada, repetitiva. Nosotros tenemos una educación en comparado con Europa o los tigres del Asia, más de 50 años de atraso. Entonces, poner la mirada en la educación, en el tema de salud, en la brecha de infraestructura, en realmente poner todo nuestro esfuerzo en la lucha contra la corrupción y la inseguridad ciudadana, son realmente las principales banderas de Juntos por el Perú. Nuevamente reitero las felicitaciones a usted, Carlos Luna, y hasta una nueva oportunidad. Muy amable. Gracias a usted, compañero, gracias por su tiempo, y a toda nuestra audiencia le recordamos nuestra tarea de horadar el muro de la desinformación, distribuyendo contenidos de izquierda en nuestras redes sociales, y conminamos a unirse a la guerrilla comunicacional para distribuir este contenido. Muchas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos de éxito en esta campaña, y esperamos verlo como congresista por Lima luego de las elecciones. Un fuerte abrazo, gracias, compañero Carlos Fidel Rivas. No olviden, es el 11 de abril, escriban el número 11. Muchas gracias, Carlos Luna. De nada, hasta luego, un fuerte abrazo.